Eh, bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar sobre el efecto de las políticas públicas o las políticas públicas para recuperar de alguna manera lo que pasa en la economía. Lo que ha pasado en estos días, vemos que en la región América del Sur, el COVID-19 ha tenido muchos efectos. Por un lado, afortunadamente, la región ha llevado políticas sanitarias que han conseguido tener indicadores en general por debajo del promedio de lo que estamos viendo en otros países. Entonces, en términos de política sanitaria, los países de la región se han comportado en promedio bien. Tenemos algunos casos más complicados como Brasil, Ecuador, y algunos casos que realmente tienen muy poco efecto como Paraguay, Uruguay. Pero en todos los casos estamos afrontando el problema de cómo salir de esta, o cómo comenzar a reactivar la economía. Economías que tienen en común su estructura productiva. Sin duda son economías las cuales dependemos de recursos naturales, pero luego del tejido productivo, estas economías tienen muy poco parecido. Tenemos sistema de seguridad social diferente, tenemos participación de formalidad e informalidad diferentes, tenemos estructuras de Estado diferentes, tenemos mercados de trabajo y relaciones con sindicatos diferentes entre los países. Por lo tanto, la estrategia de reactivación seguramente va a ser diferente entre países. En este webinar tenemos la suerte de integrar a representantes de países de Argentina, de Chile, de Perú y de Uruguay, a los cuales yo le quiero agradecer. Por un lado, Ariel Korenberg, de Argentina, del Instituto Interdisciplinario de Economía y Política de Buenos Aires, y también coordinador del proyecto de medición de productividad, competitividad y fuentes de crecimiento en la economía argentina. Tenemos a Rafael Oberwan para Chile, que todavía no está conectado, lo estamos esperando, pero Rafael es coordinador director de desarrollo de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Diego Portales y también presidente de la Comisión de Productividad. Por otro lado, en representación de Perú, o para que nos cuente la situación de Perú, la tenemos a Tirsa Monago, que es profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Piure y de la Lima School of Economics. Y finalmente, por Uruguay, la tenemos a Viviana Lancirota, que es profesora titular del Instituto de Economía de la Universidad de la República de Uruguay. Muchas gracias por adelantado a todos. La dinámica del webinar va a ser que cada uno de los participantes va a tener 15 minutos para hacer su exposición y luego de la exposición o durante la exposición yo los invito al auditorio a hacer preguntas. Yo voy a ir recogiendo las preguntas y eventualmente al final de la presentación vamos a darle la posibilidad de responder a estas preguntas a los panelistas. Vamos a seguir orden alfabético de países: Argentina, Chile, Perú, Uruguay. Así que, sin más introducción, yo le voy a dar los primeros 15 minutos a Ariel Korenberg, así que, como ya lo introduje, Ariel es investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía y Política de Buenos Aires, un instituto muy amigo a la Universidad Diego Portales, y también coordinador del proyecto de medición de productividad. Así que, Ariel, muchas gracias.
queda con ustedes, Ariel. Le activo el micrófono y lo dejo en vivo. Todo tuyo, Ariel. No te estamos escuchando bien. Ahí activé. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Nicolás, y a tu universidad. Espero que esto sea el pie como para seguir debatiendo y comparando las experiencias que estamos viviendo frente a esta crisis única en 100 años. La pandemia que afectó al mundo en forma tan importante se puede retrotraer a la gripe española de 1918. Así que 100 años después estamos afrontando esto en medio de un proceso de globalización que estaba siendo cuestionado en el mundo y nos presenta muchos desafíos para nuestros países y sobre todo para Argentina. Voy a tratar de ser sintético, cosa que siempre me cuesta, y tomarme nada más que 15 minutos. Si bien la improvisación y diversidad con que se encaró la estrategia de mitigación sanitaria de la pandemia ha sido máxima en el mundo y especialmente también en América Latina, con algunas experiencias más exitosas y beneficiosas que otras. En cuanto vamos al tema económico, como es debate creo en América Latina también, no solo en Argentina, el trade-off entre salud y economía que generó esta crisis tan profunda, mayor en magnitud quizás aquella del 29 o aquella pandemia del 18, es un tema de debate actual en todos los actores y sectores económicos en Argentina y creo también en el mundo y especialmente en América Latina. La estrategia económica y las espaldas institucionales con que cada país de América Latina haya estado parado frente a esta crisis sanitaria, a esta catástrofe sanitaria, permitirá diferenciar a cada país de América Latina en la rapidez, velocidad y profundidad con que pueda salir con una reactivación económica post-crisis que permita brindar mayor bienestar a las futuras generaciones. Aquellos países que no hayan aprovechado o que hayan aprovechado el auge previo del boom de commodities que tuvo toda América Latina, por lo menos entre los años 2002 y 2012, en cuanto a fortaleza fiscal y macroeconómica, no solo monetaria, permitirá darnos un escenario positivo o negativo en cada país respecto de cuán rápido y veloz salga de esta crisis, más allá del efecto sanitario. Por supuesto, más economía es más salud a futuro. O sea, para mí este trade-off no tiene ningún sentido en el presente, puede existir en el presente, afectando a los sectores esenciales con las cuales en Argentina hemos afrontado una cuarentena estricta, apresurada e improvisada, quizás como todos los países del mundo, pero que hoy está bajo discusión la posibilidad de abrirla pronto, dadas las consecuencias que la propia cuarentena, no la pandemia, está teniendo sobre la actividad económica. Los elementos que hay que tener en cuenta para ver que nos permita aproximar en esta comparación de países, para mí, bueno, son claros, hablamos entre economistas, son el ahorro previo que hayamos generado durante el boom de commodities, tanto en el sistema financiero como principalmente en las reservas del Banco Central que disponga cada país para poder morigerar el efecto económico que tiene la pandemia en el mundo en cuanto al flight to quality y al sudden stop, es decir, salida de capitales que está generando y ya ha generado en todos los países de América Latina. Cuanto más reservas del Banco Central, lo voy a circunscribir a eso para no hablar de más cosas, haya tenido, cuanto más fortaleza o prudencia fiscal previa hayan tenido cada país, mayor mitigación del efecto económico del lockdown o cierre
en las actividades económicas de las distintas cuarentenas más o menos estrictas que haya adoptado cada país. Y además, en el largo plazo, y eso será tema de otro seminario, el tema que a mí me importa para explicar por qué un país es más rico que otro, o tiene más bienestar que otro, haya sido la generación de importante ganancia de productividad durante el auge de commodities. O sea, 2 puntos. Ahorro, más allá de del uso de los recursos naturales de cada país, es decir, en términos de ahorro genuino, cuánta reinversión en el resto de los sectores hayan generado la extracción y utilización de recursos naturales y la productividad de los mismos, para darnos también una señal de largo plazo. A corto plazo, la Reserva del Banco Central y las políticas, voy a generalizar, en general que han adoptado, menos Argentina, y saco acá a Venezuela, de metas de inflación y de prudencia fiscal que hayan adoptado. En ese sentido, mi diagnóstico de América Latina en cuanto a la salida económica, una vez que se termine la crisis de coronavirus, es más o menos positiva en términos macroeconómicos, porque casi todos los países principales, por lo menos de América del Sur, excluyo Centroamérica en este análisis, exceptuando el caso de Venezuela y lamentablemente también de Argentina, han acumulado reservas en términos de producto, en términos de importaciones, en términos per cápita, en forma muy importante. Todos los países grandes de América del Sur han podido devaluar su moneda doméstica para adaptarse a un importante shock externo como es esta crisis de la pandemia en términos de revalorización del dólar y caída del precio de las commodities. Lo que provocó esta pandemia es una caída del precio de las commodities que ya se venía avisorando desde el año 2012 en forma moderada, pero ahora muchísimo mayor a lo esperado. O sea, anticipa y acelera procesos, como todos ustedes habrán analizado, previos a la pandemia. Entonces todos los países, y ni hablar Argentina, afrontan la necesidad de morigerar el efecto de caída de precios de commodities que podría ser transitorio en función de analizar también cómo salgan los principales países demandantes de commodities en el mundo, principalmente China, pero también Estados Unidos, porque China no puede progresar sin la demanda de los productos chinos que hagan los países desarrollados principales, Estados Unidos y Europa. O sea, seguimos, aunque a pesar de los líderes populistas nos digan otra cosa, impactados y relacionados en términos de globalización de cadena de valor durante la pandemia y después de la pandemia. Entonces todos los países de América Latina afrontaron la caída, una de las mayores caídas de la última década, de precio de commodities, incluso hasta niveles casi próximos a niveles de precio del café, del trigo, de la soja, de los metales, del cobre, de cada uno de los países, exceptuando quizás el oro y la plata, que tienen cierta revalorización, por supuesto. Lo han hecho retrotraer el ciclo de precio de los productos exportables casi a comienzo de los 2000, cuando se inicia el previo auge de commodities. Pero los países han afrontado con devaluaciones domésticas sin mayores consecuencias por ahora inflacionarias. Entonces tienen que afrontar los países de América Latina una gran incertidumbre respecto de cuánto va a durar el distanciamiento social, las cuarentenas parciales o cuarentenas estrictas adoptadas por los distintos gobiernos en función de la incertidumbre que se termine la pandemia. Es decir, acá la crisis en términos sanitarios, y hablo como economista y dispuesto a escuchar a especialistas sanitarios, se va a terminar cuando se termine la pandemia en el mundo y aparezca la vacuna. Y se va a morigerar cuando salgamos de la pandemia de acuerdo al éxito de las cuarentenas parciales o estrictas que hayamos tenido. Entonces hay una gran incertidumbre que hace que, ahora hablo de 2 efectos para ir terminando esta exposición general,
y ir a lo de Argentina con 2-3 puntos y ahí termino, que es la demanda precautoria de activos ante la salida abrupta de capitales, sudden stop, y huida hacia la calidad de todos los ahorristas de todo el mundo, de los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, tradicionales, desarrollados tradicionales, que han huido hacia activos seguros, principalmente sus propias monedas domésticas, dólar, euro, las cuentas corrientes, es decir, una mayor preferencia por liquidez. En ese sentido se parece a lo que fue la crisis del 29 y la del 29. Ante la incertidumbre, me quedo en moneda dura. Esos países, por supuesto, en la propia moneda que ellos generan, agregándole oro y bonos de tesoro de Estados Unidos. En segundo término, en América Latina, obviamente es un flujo de salida de capitales externos hacia Estados Unidos y en menor medida Europa, en bonos del tesoro y en dólares, es decir, no en sus monedas domésticas. De ahí que hayan tenido que adoptar medidas de devaluaciones de la moneda doméstica que han sido más o menos exitosas en medio de una crisis más o menos anárquica en términos sanitarios, digamos, en cada país de América Latina, excepto en Argentina. Bien, esa demanda precautoria de activos seguros en América Latina, que se manifiesta a través de esta salida de capitales o de mayor liquidez en divisas duras, pero en cada país en divisas distintas a las de su moneda doméstica. Genera presión sobre los bancos centrales, pero gracias al ahorro y a la acumulación de reservas previa del auge de commodities, por ahora lo siguen manteniendo. De profundizarse esta crisis y de tomar una duración más allá de lo razonable, podríamos avisorar un escenario de recurrir al verdadero prestamista de última instancia de América Latina, o por lo menos de los países principales, entre ellos hablo Brasil, México, no quizá Chile, porque ha afrontado el auge de commodities con fondos de intervención por e-cobre, de ahorros extra por los habituales, los fondos soberanos, ustedes son los especialistas, que no hemos tenido particularmente en Argentina y en otros países. Entonces, afrontan esta crisis, de última recurrirán al Fondo Monetario. Vamos a Argentina. Recurrirán al Fondo Monetario y tendrán crédito. Argentina afronta esta crisis con un shock externo de oferta común a toda América Latina, con la misma característica de informalidad innegable de la economía argentina, que de acuerdo a distintos ratios, empleo, producción, afecta absolutamente a todos los sectores, incluso a los sectores formales, porque la informalidad argentina es la típica de América Latina en términos de empleo, y empleo de baja calidad y de alta fragilidad, pero además de subdeclaración de ingresos muy fuerte en los sectores formales, sea de ingresos empresariales, de ventas finales o de ingresos en los asalariados formales. De tal manera que hay un encadenamiento productivo en la informalidad típica latinoamericana que hay en Argentina, que alcanza más del 30%, pero también de ellos con el resto de la economía formal, que ha sido totalmente afectada por una estrategia de cuarentena totalmente estricta que por ahora no afloja y que tiene consecuencias económicas graves. Una quiebra generalizada que se está profundizando en la actualidad de todo el tejido pyme argentino, que es el principal generador de empleo. Claro, a la importante informalidad que tiene Argentina en común con otros países de América Latina, quizás como Brasil o México, ni hablar Perú, Colombia, etcétera, y lo poco que haya en Chile, creo que en Chile es menor en términos relativos, se ha afrontado con paquetes fiscales el menor, excepto algún caso, el menor share del PBI de toda América Latina, de acuerdo a datos del Fondo Monetario y del Banco Interamericano de Desarrollo. El paquete fiscal alcanza, después de las últimas medidas, igual esto es dinámico y va creciendo, pasó de 1,5% de producto al doble, a 3%, 3,5%,
siendo que Perú ha invertido 12%, Chile ya está más o menos en el 10%, Brasil en el 10%, etcétera. O sea, afrontamos esta crisis como país con una informalidad creciente, pero con paquetes fiscales insuficientes. ¿Por qué? Porque Argentina llega a esta crisis en default virtual, y con reservas netas en el Banco Central, a mi grueso entender, quizá exagero, pero para dar idea de magnitud, casi nulas, para afrontar ¿qué cosa? El atesoramiento en dólares de los argentinos, que ahora se profundiza, no solo porque Argentina no tiene moneda doméstica y no la ha logrado generar durante el auge de commodities. En ese sentido, no somos un país normal, no hemos hecho meta de inflación, no hemos acumulado reservas, no hemos tenido prudencia fiscal, y entonces estamos realmente al borde de una cornisa en un riesgo que podría ser de aceleración inflacionaria, y que yo no me atrevo a mencionar, de hiperinflación típica argentina de 4 dígitos, pero quizás sí de 3 dígitos. ¿Por qué? Porque no hay reservas en el Banco Central. Ya termino, Nicolás. No hay creencia, credibilidad y reputación en los policy makers, y no hay instrumento alternativo creíble de ahorro en moneda doméstica. Y ahora se agrega el motivo precaución. Ante la precaución de que la duración de la cuarentena estricta, en este caso, supere al mes, y efectivamente vamos hacia los 2 meses, y ante un punto principal que quiero señalar, es común con otros países de América Latina, la implementación de las medidas, que no llega al foco donde debería llegar, y es mucho mayor la imposibilidad de implementar profundamente medidas de rescate de los salarios del sector privado, como sí sucede en otros países. Aún con la dificultad de economía informal, Argentina está ante una bisagra que yo denomino de crisis disruptiva típica argentina, pero que va a ser una suma de crisis parecidas a aquella crisis deflacionaria del 2001, con una caída de la actividad económica que ya supera el 10% anual, pero también con componentes hiperinflacionarios como los que tuvimos en el 89-90. En ese sentido, este paquete fiscal, el único financiamiento disponible que tiene el Estado es el impuesto inflacionario. Por eso hay que tomar en cuenta la distinción que tiene Argentina, y llega a esta instancia con 2 dígitos de inflación antes de la pandemia. Entonces, mi pronóstico no es de los mejores. La política pública que podría brindar algún viso de optimismo hacia el futuro para Argentina es muy básica, es un ministro de Economía, porque tenemos la decisión económica, y esta es la conclusión final, dispersa en 8 ministros distintos: uno que renegocia la deuda, que se llama de Economía; otro que aplica las obras públicas; otro que aplica el resto del gasto; otro que negocia con las provincias, que no tiene suficiente poder y que no hace defusible ante la palabra del presidente. Entonces, llegamos a esta instancia sin haber generado productividad y ahorro durante el auge de commodities. El elemento es, hoy tenemos reservas netas de Banco Central cero, una moneda doméstica que de nuevo no brinda las funciones que toda moneda debe brindar, ni mucho menos de ahorro, y ni mucho menos de demanda de liquidez precautoria, como el resto de los países de América Latina lo hacen, aún insumiendo más reservas del Banco Central, pero con ingentes reservas que han demostrado prudencia fiscal y prudencia antiinflacionaria en sus principales asesores de política económica durante el auge previo. Esta es mi conclusión. Gracias. Muchas gracias, Ariel. Bueno, todavía no se ha podido conectar Rafael, así que yo le voy a pasar le vamos a pasar el turno a Tirsa Ore Monago. Tirsa, vas a entonces voy a
Tilsa nos va a hablar de la situación de Perú. Así que nada, los dejo los dejo con ella. Todavía no puedo ver la presentación de Tilsa, que ahora está llegando. Ya se la subo. ¿Sí se ve? No, no se ve todavía, Tilsa. Se ve todo el escritorio. Ahí sí. Ahora ¿Ya sí se ve? Ahora sí sí se ve. Okay. Ahora sí se ve. Ok. Voy a poner esto en full screen y ustedes me dicen si se sigue viendo. Se sigue viendo. ¿Okay? A ver. ¿Se sigue viendo? Sí. Perfecto. Ok, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por la invitación para este pequeño webinar. Voy a hacer lo mejor de mí para comentarles un poco de las políticas económicas que ha venido enfrentando o que ha venido dando el gobierno peruano frente al COVID-19. Ya Ariel nos ha mencionado todos los problemas, ¿no?, que trae esta gran crisis sanitaria global, ¿no?, que escapa fuera de lo que podemos ver en países en desarrollo. Bueno, yo quiero empezar dando como una radiografía de lo que tenemos en el Perú pre-COVID, ¿no?, pre-virus, y tenía una de las ventajas tal vez de Perú es que teníamos unos indicadores macroeconómicos sólidos, unas reservas internacionales netas que nos ha dado un buen colchón para poder implementar medidas de manera rápida, ¿no? Con la población de Perú, bueno, son casi 32 millones de peruanos, gran concentración en la ciudad de Lima, y estoy hablando de Lima metropolitana, que es Lima más la provincia de Callao. Unas reservas que son más o menos el 30% del PBI, que es bastante bueno, una inflación baja y una tasa de desempleo más o menos baja, ¿no? El ingreso promedio por hogar mensual está calculado más o menos entre $420 mensuales, y bueno, y aquí es importante decir que un hogar promedio va a tener como 4 a 5 miembros, ¿no? Empresas de 1 a 10 trabajadores, la mayoría de las empresas en Perú son pequeñas, micro y pequeñas empresas, cerca del 70%, bueno, más del 70% en realidad, ¿no? Y también anoto algo importante, menos del 70% de los hogares peruanos cuentan con conexión a red pública de agua potable, ¿no? Y no puedo ver esto, perdón. Y bueno, ay, me moví, perdone. Y bueno, tenemos que la penetración de la telefonía móvil es todavía 90%. ¿No? Y esto es importante porque este shock que hemos tenido con el distanciamiento social ha requerido que muchos, ¿no?, debamos recurrir a las tecnologías móviles, a las tecnologías de información y comunicación. No solamente eso, Perú recién solamente cerca del 30% de hogares peruanos tienen acceso a Internet, ¿no? Y a eso hay que contabilizar la calidad de Internet a la cual tendrían acceso. Obviamente el acceso tanto a la telefonía móvil, al agua y al Internet va a ser mucho mayor en las áreas urbanas que en las rurales. Dicho esto, bueno, también no tenemos mucha deuda pública, por un lado, y eso es bueno. ¿Cuál es el escenario actual? Viendo las cifras al día de hoy, Perú es el 16º país con mayores contagios. Hasta el día de ayer, los casos confirmados han aumentado a 31.000.
Se han tomado cerca de 267.000 muestras o test, incluidas las rápidas, test rápidos y los test moleculares, ¿no? Tenemos cerca de 4.000 pacientes hospitalizados, de los cuales 600 ya están en cuidados intensivos, ¿no? Los fallecidos se están acercando más rápido a la cifra de 1.000 personas. ¿Cuáles son las regiones con mayor infección, con mayor número de infectados? Obviamente Lima Metropolitana, que es la que concentra mayor población, seguida por Piura, que está al norte, ¿no? Lambayeque, que también está al norte, e Ica, que está al sur. Son ciudades costeras que también tienen importante población. Un poquito de la cronología de lo que ha estado pasando. Perú ha implementado la cuarentena obligatoria después de 10 días de registrado el primer caso confirmado de COVID, ¿no? Eso más o menos fue el 6 de marzo, ¿no? Y ya el 10 de marzo se dio una declaración de emergencia sanitaria. Las clases escolares, muchas universidades también, iban a iniciar clases el 16 de marzo, así es que se postergó el inicio de clases escolares y universitarias por 2 semanas más. Entonces hubo suspensión de clases escolares e universitarias, se dio un rápido incremento en el gasto de salud y de educación, se prorrogó el pago de los impuestos, porque los impuestos se pagan a fines de marzo de cada año, entonces se prorrogó por 3 meses. Hubo una eliminación de aranceles a todo lo que tiene que ver con medicamentos y equipos médicos, ¿no? Y se empezaron a dar ciertas medidas para ayudar a las empresas, como la reprogramación de créditos sin efecto de calificación de riesgo, ¿no? Y ampliación de fondos para gastos de capital, como el fondo Crecer. Esto ya que para el 10 de marzo o el 12 de marzo, ¿no? el grueso de esas empresas que vemos ahí dependen del sector servicios, y el sector servicios ya era el que estaba siendo más golpeado, incluyendo servicios, restaurantes, hoteles. El 15 de marzo empieza el lockdown, el distanciamiento social obligatorio, ¿no? Y la inmovilización obligatoria, que no es otra cosa que un toque de queda a partir de las 8 de la noche todos los días, y los domingos todo el día, ¿no? Eso pasa cuando teníamos solamente 70 casos confirmados, y claro, las medidas y la reacción ha sido inclusive ovacionada, digamos, por otros países, y más o menos a mediados de marzo se mandan otro paquete de medidas. En total ya para el 23 de marzo teníamos como 28 medidas de política, ¿no? Para paliar los efectos del COVID. Para el 22 de marzo se manda una ayuda a los hogares y ayuda o apoyo a las empresas, ¿no? Y pensando más en las pequeñas empresas. La ayuda de los hogares incluye un bono de 380 soles, que son como 110 dólares mensuales por familia, dirigido a 3.5 millones de hogares vulnerables, ¿no? Y bueno, también alivio tributario, se les suspende el aporte de AFP a todos los trabajadores, ¿no? Y se permite un retiro parcial de lo que nosotros aquí le llamamos una compensación por tiempo de servicios, que es un fondo que se acumula para los trabajadores dentro del empleo formal. ¿Okay? Empleo formal, hablamos de CTS y de AFP. Y aquí voy a enfatizar lo formal porque más tarde les voy a mostrar de que la situación en el Perú es distinta, nuestra estructura de empleabilidad es distinta. Bueno, entonces se le permite a los trabajadores obtener un poco de esos ingresos, ¿no? Esos ahorros a futuro para poder gastarlos ahora. Y también se da un paquete de medidas de apoyo a empresas dirigidas básicamente a medianas y pequeñas empresas, ¿no? Dándoles un subsidio a las planillas, eso quiere decir un subsidio de más o menos 35% para que puedan pagar a sus empleados, ¿no? Y la creación del Fondo de Apoyo Empresarial.
una de las cosas que se estuvo viendo, y es que más o menos el gobierno ha estado casi experimentando con las restricciones de salida, es que con el fin de reducir la salida, ya que había mucha gente que todavía estaba en las calles caminando pese a las restricciones, se da una restricción de salida por sexo, ¿no? Y se determina un toque de queda durante los feriados de Semana Santa. Esta restricción tuvo tal vez una buena intención, pero con muy malos resultados, ¿no? Y lo vemos en el pico de contagiados nuevos, ¿no? que están indicados por las barras azules, ¿no? Durante el toque de queda y luego después. ¿Qué pasa? Y lo voy a ver más adelante, pero básicamente aquí viene con el hecho de que los hogares peruanos, en principio, muchos de los hogares están liderados por mujeres, ¿no? Mandar a que se queden por tantos días sin salir de casa, ¿no? Iba obviamente a exigir que muchos salgan a los mercados días antes, ¿no? Y eso causó aglomeraciones que pudieron ser evitadas si es que se hubiera planeado mucho mejor las cosas. Aparte de que el Perú sigue siendo un país machista. Las mujeres son las que usualmente hacen las compras en el mercado. La otra medida que se fue dando, y la cual voy a hablar más tarde, es la suspensión perfecta de labores, ¿no? Que es una medida que se lanza pensando en ayudar a las medianas empresas. ¿Qué significa la suspensión perfecta de labores? Bueno, significa que como las empresas, pequeñas y medianas empresas, ya no están generando ingresos, simplemente puedan dar licencias sin goce de haber a los empleados, ¿no? O sea, que les permitan irse, pero solamente durante el estado de emergencia y hasta un mes después del estado de emergencia. O sea, se sigue manteniendo el vínculo laboral. Nuevamente, la medida está pensada para pequeñas y medianas empresas y microempresas, además. Pese a todo eso, ¿no? Los contagios siguen avanzando y eso tiene que ver con el hecho de que el peruano promedio vive el día a día, ¿no? Y una cosa más adicional es que a diferencia de lo que pasó en otros países donde se dictó una cuarentena directamente de un mes, tal vez, o de un mes y medio, en Perú las cuarentenas se han ido renovando cada 2 semanas, ¿no? Entonces ha habido un problema de expectativas, lo cual también ha generado estos desórdenes. Veamos un poco en las medidas de política y desafíos. Dos paquetes grandes de medidas, ¿no? Medidas fiscales y monetarias. Gracias a nuestro colchón de reservas, ¿no? Se están destinando 12% del PBI para este tipo de medidas, ¿no? El 8% para ser invertidos por el canal fiscal y un 4% del PBI para ser invertidas por el canal monetario. Las medidas monetarias, no soy macroeconomista, así que simplemente las voy a mencionar. Está la reducción de la tasa de interés de referencia, ¿no? Que pasó de 2.25 en febrero a 0.25 ahora. La reducción de tasa de encaje, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, y tal vez un más paquete de medidas del programa, la garantía de un monto similar a 4% del PBI para que las entidades financieras presten o den préstamos o créditos a empresas, ¿no? Y con la garantía del Tesoro Fiscal. El objetivo de todas estas políticas, ¿no? Es evitar que haya una ruptura de cadena de pagos, ¿no? Y tratar de minimizar el impacto del masivo cierre de empresas y despido de personal. Voy a pasar uno por uno en las medidas de política y listar un poco las dificultades que hemos tenido o que se han estado apreciando en las medidas, ¿no? Entonces, en el ámbito empresarial les había comentado que sí, hubo un alivio tributario, una reprogramación de créditos que ayuda mucho, subsidio a las planillas, ¿no? De las empresas,
del 35% de la remuneración bruta, siempre y cuando los salarios de los empleados no superen los 1.500 nuevos soles, que son más o menos $500, ¿no? Creación del fondo apoyo, supuestamente la suspensión perfecta de labores y, claro, una serie de disposiciones para promover el teletrabajo o el trabajo remoto. ¿Qué dificultades ha supuesto este tipo de medidas? Bueno, básicamente una poca capacidad para el teletrabajo. Esto tiene que ver con, obviamente, el uso limitado de Internet. Un acceso limitado de ayudas debido a la alta informalidad. Muchas de estas medidas que están vistas aquí están pensadas para un mercado o para una economía que depende o que tiene un mercado formal importante. Eso no pasa en el Perú. Perú tiene una alta informalidad, ¿no? Que podría explicar el 19% de su PBI. Reactiva, ¿no? Es un fondo en el cual las entidades financieras pueden van a dar estos préstamos, pero hay un gap, una brecha ahí, porque hay muchas pequeñas empresas que no llegan a conectarse con el sistema bancario, ¿no? Entonces ya de por sí están limitadas al acceso de este tipo de beneficio. Lo otro que se ha estado observando es que esta suspensión perfecta de labores, ¿no? Que supuestamente estaba pensada para micro, pequeñas y medianas empresas, realmente no está siendo usada por ellos. Ya al 23 de abril, el 76% de los trabajadores suspendidos no pertenecían a ningún tipo de estas empresas, ¿no? Entonces, esto también se da porque la norma ha salido tan rápido que hay ciertos vacíos, los cuales se pueden ir aprovechando empresas mucho más grandes y que puedan tener más fondos. Algo aquí que quisiera mencionar es que justamente por todas estas medidas, tal vez hay un canal de oportunidad y esta oportunidad tendría que ver con la formalización de las empresas, sí y solo sí, ¿no? Estas medidas o estas ayudas se brindan a las pequeñas o empresas informales sin condicionamientos al pago futuro de tributos, ¿no? Entonces podría aprovecharse, ¿no? Esta situación para poder empezar a formalizar a un grueso de pequeñas y medianas empresas. En el ámbito laboral, ya les había comentado las disposiciones de ayuda para los trabajadores. Bueno, disposición de la compensación de tiempo de servicio no es otra cosa que el ahorro que uno tiene para el futuro. No es necesariamente una ayuda, ¿no? Es simplemente que te dejan sacar tu propia plata, ¿no? Y eso también pasa con lo de las AFPs, ¿no? Que es un ahorro previsional, ¿no? Que ahora simplemente está simplemente tomando lo que podrías haber consumido en el futuro ahora. Obviamente hay todo un problema del sistema privado de pensiones que necesita ser reformado, pero creo que el punto aquí es que no necesariamente es una ayuda. O sea, creo que el Perú tiene como un buen colchón fiscal como para hacer más por los trabajadores. Obviamente la suspensión perfecta de labores ha afectado muchísimo a mucha gente, ¿no? Y debido a la alta informalidad, y aquí quisiera hacer un énfasis, ¿no? 66% del empleo urbano es informal, 96% del empleo rural. La informalidad es importante. Entonces, unas medidas de políticas que no logran entender muy bien el problema de la informalidad del Perú, pues van a acabar no teniendo mucho efecto en los trabajadores, ¿no? A esto hay que sumarle otra cosa, es que más del 90% de los migrantes venezolanos, tenemos cerca de 800.000 en Perú, también están o han estado trabajando o laborando en el mercado informal, ¿no? Una de las soluciones que ha brindado el gobierno en respuesta a las críticas, ¿no? y al problema es dar un bono al trabajador independiente, ¿no? El cual se da un subsidio a cerca de 800.000 hogares vulnerables. En el ámbito social, bueno, las transferencias directas de bonos
primeramente de casi $110 anuales en las 2 primeras semanas de la cuarentena y que se han duplicado por el mes en abril por 760 o 800, bueno, $200 mensuales, y que llegaría a 3.5 millones de hogares vulnerables, ¿no? El bono del trabajador independiente, siempre y cuando los ingresos sean menores a 1.500 soles o $500, una repartición de canasta básica familiar, y eso se ha puesto en coordinación con los gobiernos regionales, y además de un subsidio al ámbito rural. Y ahora último, ¿no? Dado que hubo ciertos problemas con las transferencias anteriores, se ha decidido ampliar los bonos, ¿no? A un bono familiar universal para alcanzar a 75% de la población, ¿no? Eso quiere decir llegar a 6.8 millones de hogares que ya incluyen a hogares que no han sido incluidos antes, ¿no? Que son potencialmente vulnerables, no necesariamente vulnerables per se, pero potencialmente, ¿no? Y últimamente se viene en debate el impuesto de solidaridad, sigue en debate, o todavía no se dice nada, que rumores de que quieren poner un impuesto a la riqueza o al patrimonio. Entre las dificultades, básicamente, está en cómo ha llegado este... El tiempo se comienza a hacer estrecho, ya hemos pasado ampliamente los 15 minutos. Ay, perdóname que termino esto rapidísimo. Bueno, dificultades, ¿no? Dificultades que tienen que ver con el hecho de que este tipo de transferencias han estado basados en un padrón general de hogares que ha sido diseñado para un programa social básicamente rural, ¿no? Y eso ha permitido que no se identifiquen bien todos los hogares vulnerables, ¿no? Otra cosa importante aquí es que un problema con esto de los bonos es que el Estado está usando mucho el canal de los bancos, el Banco Nacional, y eso ha generado, ¿no?, aglomeraciones innecesarias para el recojo de los bonos, ¿no? Entonces aquí también hay otro problema, y aparte el de que las zonas rurales no tienen banco cerca, ¿no? Entonces también no han podido obtener estas cosas. Y las canastas de consumo, pues no han sido apropiadamente repartidas y también han tenido un problema de corrupción. En el ámbito de salud, bueno, ustedes ya saben cuáles son las medidas. Básicamente la dificultad viene por el hecho de que hay un insuficiente e inadecuado gasto en equipo de protección de paramédicos y de personal de salud, una saturación de los servicios de salud, y otra cosa es importante aquí, tiene que ver con la falta de acceso al agua. Eso hace que no todos puedan lavarse la mano pues seguido, sobre todo si es que tienen agua solamente 5 horas al día, ¿no? Y otra cosa es que no podemos esperar que la gente se quede en casa si es que cerca del 50%, más del 50% de la población todavía no tiene refrigeradoras. Ellos tienen que salir al mercado. Nuestra baja bancarización y baja tecnología móvil para los pagos hace necesario el uso del cash, ¿no? Y eso también incentiva o más bien promueve el contagio. La penetración de equipos de smartphones no es tan alta, ¿no? Eso no nos ayuda para hacer la trazabilidad de quienes están contagiados. Y obviamente estar encerrados en casa también ha aumentado el problema de violencia familiar y violaciones, ¿no? Sector educación, Perú ha mandado cursos virtuales y eso llama a mayor acceso a TICs, todavía no los tenemos, pero no, y también ha significado limitaciones económicas de los estudiantes, acceso a internet, a equipos, etc. Si me permites un minuto, Nicolás. Regresaremos a una normalidad, sería una nueva normalidad, ¿no? ¿Qué necesitamos? Bueno, hasta que no haya vacuna, a seguir con el distanciamiento social, pero usando una estrategia de activación económica paulatina, ¿no? Necesitamos mejor inversión en testeo masivo, a lo Corea y Taiwán. Ellos usaron la técnica del testing, tracing, treating.
asegurar la provisión de servicios públicos, ¿no? Y asegurar las cadenas de producción y distribución, ¿no? Para que no se pierdan cosas ahí en el camino, alimentos, por ejemplo, ¿no? Alternativas al sistema bancario, usar mobile payments. Eso es lo que se necesita. En África se usa mucho la tecnología celular móvil a través de mensajes de texto. M-Pesa, no necesitan tener una cuenta de banco, ¿no? Y bueno, no detener el comercio internacional, ¿no? La cooperación entre países es necesaria. Y con eso termino. Muchísimas gracias y mil disculpas por haberme pasado el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Tilsa. Ahora le paso el turno al representante de Chile, Rafael Berwan, que es el director de desarrollo de la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales. Rafael, tienes tus 15 minutos, estás todo tuyo. Gracias, Nico. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, primero me disculpo, ustedes saben, yo soy el mayor del grupo, así que tuve problemas con la tecnología. Pero después de hacer cosas muy complicadas, ninguna funcionó. Finalmente hice algo que no sé qué fue y funcionó. Así es que estoy conectado, no lo puedo replicar. Si me caigo, no vuelvo. Porque... Bueno, y gracias Tilsa por haber avanzado y haber hablado en el lugar que me tocaba a mí. Así que eso, pero alcancé mientras hacía esto escuchar a Ariel y la escuché también a Tilsa. Bueno, a ver, muy brevemente, en los 15 minutos que tengo, yo quiero, algunas de estas cosas se van a empezar a repetir. Quiero separar mi presentación en dos, hablar desde la experiencia chilena, tal vez un primer grupo de comentarios de contexto y después plantear, puede sonar un poquito pretencioso, pero algunas lecciones hasta ahora, después de 2 meses, en el caso chileno, pensando en la próxima pandemia o en la próxima catástrofe. En nuestra región también tenemos cada cierto tiempo crisis, ¿no es cierto?, como resultado de terremotos y otras cosas que son igual de desafiantes. Así es que déjenme entonces primero hablar del entorno en Chile. El tipo de discusión que se ha generado, e insisto, algunas de estas cosas ya Ariel y Tilsa la mencionaron. Los primeros casos en Chile son de marzo y durante estos 2 meses, básicamente la discusión y el tipo de medidas que el gobierno ha anunciado son de 2 tipos, en esto no hemos hecho nada muy distinto, sanitarias y económicas. De hecho, la discusión, el debate, y me imagino que en Perú, en Argentina, en Uruguay se ha dado algo parecido. Ha habido un debate que ha planteado una eventual tensión entre lo sanitario y lo económico. Nosotros, los que venimos más del mundo de la economía, no pensamos en esa tensión. A mí me gusta decir que, bueno, uno necesita respirar, y ese es el desafío sanitario, pero también necesita comer, y ese es el desafío económico. Y cualquiera de estos dos que no funcione, claramente esto no es sostenible. Ahora, ahí me encontré con alguna literatura académica interesante que incluso plantea que no hay tensión cuando hay pocos datos, que es un poco lo que típicamente pasa en nuestros países, que tenemos desafíos en recolección de datos, y Eichenbaum encontró y analizó la gripe española y encontró que en aquellos estados de Estados Unidos en los que la cuarentena fue más estricta desde un comienzo, terminaron teniendo mejor desempeño económico durante la próxima década, hasta la Gran Depresión, que bueno, ahí todo se fue abajo. Entonces, incluso en contextos donde los datos son muy escasos, la cuarentena no solo no tensiona la economía, sino que es la única manera de poder crecer después cuando uno mira esto más allá del día siguiente. Bueno, y eso quiero tal vez plantearlo en términos de cómo se ha planteado en Chile, en el sentido siguiente. Aquí se ha pensado en 3 fases. Una primera fase en la que naturalmente lo que tú haces es lo mismo que hemos hecho por miles de años, que es, mientras no tengamos información, dejar a todo el mundo aislado, es la cuarentena completa. Pero esa primera fase, al poco rato, en Chile llevamos solo 2 meses y ya la tensión económica es brutal. Nosotros en Chile tuvimos la suerte de que esto partió además en el barrio, ustedes saben que Santiago es una ciudad muy segregada, y esto partió en la zona oriente de la capital, que es donde está la gente con ingreso promedio mucho más alto, que es la gente que viajaba, que fue a Europa durante nuestro verano y que venían de vuelta de vacaciones. Y esa es la gente que se ha podido quedar en la casa porque tiene ahorros para poder sobrevivir, muchos de ellos, no todos, a pesar de estar durante un mes y medio sin recibir ingresos, pero ahora se está moviendo la pandemia hacia la zona poniente, los ingresos promedios son muchísimo más bajos,
Y esa realidad hace que políticas como la primera fase, que consiste en simplemente aislar y parar por completo la economía, no tienen ningún sentido de realidad, no se va a respetar y por lo tanto tenemos que ser capaces de hacer ambas cosas al mismo tiempo, que insisto, a nosotros nos parecen evidentes, pero la discusión de política pública muchas veces aparece como una tensión, en lograr que ambas cosas se puedan resolver, lo sanitario y lo económico. ¿Qué es lo que se ha hecho en Chile entonces durante esta primera fase, que fue la de la cuarentena, y la segunda, que es la que viene ahora, la tercera, es la normalización, que llegará cuando tengamos una vacuna? La segunda, que es la más interesante, que es la de ahora, y en la que los detalles importan, básicamente se ha hecho lo siguiente: el discurso del gobierno ha sido aquí hay que suavizar ingresos. O sea, lo que tenemos es personas y empresas, y no hagamos distinción, personas que tienen que tener ingresos para poder seguir cumpliendo con sus necesidades básicas y empresas que tienen que tener ingresos para poder tener el capital de trabajo que les permita, si no funcionar normalmente ahora, cosa que no puede ocurrir, por lo menos tener la capacidad cuando esto sea superado de recuperarse con razonable facilidad y hacer que esto, como espera el Fondo Monetario Internacional, sea algo más bien transitorio y no tenga efectos de largo plazo. Proteger a las personas es más o menos evidente en términos de que se ha hecho a través de transferencias monetarias directas, incluso los que pagamos y recibimos un pago contra una boleta de honorario, como se llama en Chile. Vimos hace algunos días atrás, en abril se pagan los impuestos del año, que apareció dinero en nuestra cuenta corriente sin que nos preguntaran nada, y son los impuestos que habíamos pagado los primeros meses, nos los devolvieron para que tengamos liquidez. Claro, con brocha gorda, porque no tenemos la información, y ahí viene el problema de la armonización del Estado para poder elegir a las personas con más detalle, y yo me encontré con que recibí dinero en un monto razonablemente importante que después tendré que pagar en un año más, cuando corresponda pagar los impuestos del próximo año, pero que yo ya había pagado mensualmente en enero, febrero y marzo. Entonces lo que se ha hecho es entregar dinero directamente. En el caso de las empresas, lo que se ha hecho es, bueno, nuevamente, proteger a los trabajadores. Proteger a la empresa es proteger a los trabajadores. Pero aquí, en este caso, la cosa es incluso más complicada porque ustedes saben, lo sabemos todos, el diseño se empieza a transformar en un aspecto fundamental de la política pública para que esté alineado el interés público con el interés privado, y eso no siempre es así, ¿no es cierto? Y además, entonces, en este contexto surgen desafíos en términos de que las políticas que apoyan y permiten que las empresas tengan más capital de trabajo, tienen que ser contingentes en objetivos de política pública concreta y por lo tanto se necesita fiscalización para que eso sea así, insisto, y la plata llegue, en la medida que es plata escasa, a aquellos que más la necesitan, pero sobre todo que sea utilizada como se espera que se utilice. El tipo de debate que se ha generado en los últimos días en Chile en torno a esto, entonces, es si esa plata tiene que llegar a empresas pequeñas o empresas grandes, y el gobierno ha tratado de plantear que, nuevamente, este no es un problema de tamaño, es un problema de que primero hay que defender a los trabajadores que trabajan en las empresas chicas y grandes. Las empresas grandes implican la mitad del empleo. Habrá que diseñar bien las políticas para que estas empresas hagan lo que la política pretende, pero en definitiva lo que se busca es que una crisis de liquidez, que debiera ser algo transitorio, no termine transformándose en una de solvencia, y un shock transitorio no termine siendo un shock permanente. Entonces, bien concretamente en esta primera parte, para pasar a la de las lecciones, algunas políticas que elegí que me parecieron las más interesantes, aunque son también algunas que más se han repetido afuera, son las siguientes. Con respecto a trabajadores, aquí lo que se hizo fue flexibilizar la institucionalidad laboral. En Chile existe el seguro de cesantía, nosotros aportamos todos los meses, es un fondo privado y tiene un componente que es solidario. Bueno, se permitió que la gente, manteniendo el vínculo laboral, se acogiera a estas políticas desde la empresa y pudiera retirar fondos de este fondo de cesantía. Y si la plata que estaba retirando no alcanzaba a cubrir los próximos 5 meses, pudiera sacar esa plata del fondo solidario. Se partió por el fondo privado, aunque esto generó debate, porque se dijo, bueno, la plata tiene que venir de la parte solidaria, porque se dice, bueno, el fondo privado es menor en el caso de la gente que tiene menos ingresos y más rápidamente llegará a lo solidario, y en ese sentido esta política es menos regresiva de lo que sería si partiéramos por lo solidario. Entonces lo primero fue eso, fue mantener el vínculo laboral y flexibilizar la regulación en términos de permitir que se saque dinero de este fondo sin que la gente haya, entre comillas, perdido el empleo. Y también se permitió acortar las jornadas, tener jornadas más breves, recibiendo el pago proporcional, sin tener que hacer lo que en un contexto normal harías, que es simplemente echar a la persona, cambiar el contrato, etc. Todo esto manteniendo el vínculo. Eso con respecto a las personas, dos políticas, yo quería destacar el tema de la flexibilización.
En términos de las empresas, entendiendo que el objetivo es que las empresas sigan funcionando y las personas no pierdan su empleo, lo que se ha hecho fundamentalmente son 3 cosas desde cada una de las autoridades relevantes. Desde el Ministerio de Hacienda es fortalecer ciertos programas que existen en Chile para garantizar, no para entregar platas directas, pero se llama FOGAPE, un fondo de garantías a pequeñas empresas. Se metió dinero en ese fondo de forma tal que ahora, a través de ese fondo, con garantías, entonces, por ejemplo, los oferentes de crédito, los bancos estén dispuestos a pasarle plata a empresas que en otro contexto no les habrían pasado plata porque no tenían las garantías del Estado. Esas son solo garantías, la plata sigue ahí, no se entrega, y de esa manera se genera un impacto positivo en la cadena de crédito. Se capitalizó al Banco Estado, es un banco que es el 4º más grande del país, se le metieron 500 millones de dólares, que para la realidad de la economía chilena es un monto importante, y esto es lo que hizo Hacienda, el Ministerio de Hacienda. El Banco Central, como en todas partes del mundo, generó inmediatamente líneas de liquidez, y finalmente el regulador financiero, que antiguamente era la Superintendencia de Bancos, pero hoy en Chile se llama Comisión del Mercado Financiero, lo que hizo fue, igual que en el caso de los trabajadores, flexibilizar. Flexibilizó exigencias que hacen que cuando tú repactas créditos tengas que aumentar las provisiones, encareciendo el costo de los créditos para los oferentes, y lo que hizo fue permitir que se puedan repactar a más cuotas, que se puedan postergar pagos sin tener que aumentar las provisiones. Ahora, ¿cuáles son las dudas que han surgido en este contexto? En Chile, solo las menciono por si después podemos conversar. Y termino finalmente con las lecciones. Las dudas tienen que ver con cosas que decía Tilson en la última parte de su presentación. En Chile, 20% de la fuerza de trabajo es cuenta propia. Son personas que son ellos y su propia empresa, pequeños productores. ¿Cómo llegas a ellos? Si no tienes empresas formales muchas veces. Informalidad, 30% del empleo en Chile se estima, último dato oficial hace un mes atrás, es informal. 30%. ¿Cómo llegas a ellos nuevamente si estás haciendo todo a través de empresas? Discusión sobre 8 bullets, empresas chicas o grandes, ya lo dije. No es obvio para un no economista que platas que son escasas deban llegar a empresas grandes. Nuevamente, el desafío ahí es diseñar políticas que no permitan ayudar a los dueños de la empresa, sino que lo que permitan es que la empresa siga funcionando para que el shock no sea permanente, pueda seguir hacia adelante y no tenga problemas de solvencia por algo que es transitorio. Otro desafío que está en la discusión, que me parece súper importante, facilitamos a través de flexibilización en el mercado regulatorio financiero las condiciones exigidas para que los oferentes de crédito puedan a un costo menor prestar la plata. Pero ¿cómo sabemos que le prestan la plata a los que queremos que le presten plata? Es verdad, necesitamos que si una empresa grande la necesita, tendrá que ser así, pero sabemos que una proporción importante de estos recursos, o al menos en términos de número de personas que van a repactar, son pequeñas empresas que puede que no sean interesantes para estos bancos. Entonces, ¿cómo hacemos que no le presten la plata a los mismos que estaban solamente? Y además a los que al final, ustedes saben, el negocio bancario es prestarle plata a gente que no necesita plata, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que los bancos, ese es el chiste, cómo hacemos que los bancos sí le presten plata a clientes que son más riesgosos, que son más complicados, a pesar de que el Estado está asumiendo mayores garantías? Bueno, eso requiere fiscalización, requiere accountability, y básicamente en Chile lo que se ha hecho es tratar de hablar desde el discurso, con un discurso coercitivo. Ahora se está pidiendo que los bancos entreguen información todos los lunes diciendo cuántas solicitudes tuvieron, a quién se la pasaron, a quién rechazaron. Eso ha generado un debate, no es fácil de hacer. Yo soy medio escéptico con respecto a la capacidad de la autoridad de conseguir ese tipo de información, pero por otro lado, bueno, estas cosas son desafiantes si no se harían solas. Un último comentario antes de pasar a mi parte 2 y final, aprovechando que todavía me quedan cerca de 5 minutos. Ha habido también una discusión sobre qué se le debe exigir a aquellas empresas, en este caso bancos, por ejemplo, que participan del mercado del crédito y están consiguiendo condiciones que son más favorables para que, en definitiva, no tengan ganancias. El año 2008 en Chile se le pasó plata a los bancos más grandes, en un contexto súper comprensible de preocupación por problemas de liquidez, pero igual que Argentina, Perú, Colombia, etcétera, en América Latina no sufrimos tanto como Europa y Estados Unidos con la crisis subprime. Si bien nos pegó fuerte, nuestro sistema financiero estaba más preparado por la crisis de los años 80. Bueno, la experiencia chilena fue que esa plata que se prestó y se pasó a los bancos no llegó nunca al objetivo final que la autoridad pretendía. Entonces ahora un gran desafío es ese. ¿Cómo logras tú que en definitiva esto se haga así? ¿Qué es lo que haces? Cambian la ley, por ejemplo, para que no se puedan repartir dividendos como tradicionalmente se hace con un mínimo de 30%.
¿qué capacidad coercitiva tiene la autoridad? Bueno, en Chile se ha optado por no cambiar la ley y lo que se ha optado es por dar señales verbales muchas veces, tipo Banco Central, a través de la prensa, diciéndole a los distintos actores que si no hacen lo que uno espera de ellos, tendrán que ser evaluados después por la sociedad y qué sé yo. Segunda parte final. Ese es un poco el contexto que se ha dado en Chile. Quiero terminar con 7 títulos, ¿te parece, Nico? En los 2 minutos que me quedan para llegar a los 15 minutos. Entonces, no todo esto quizás aplica para todos, pero solo los titulares. Yo creo, anoté 7 ideas que me parece que son 7 lecciones que uno puede desprender de lo que ha sido la discusión en Chile, no solo entre economistas, entre economistas y otros profesionales interesados en la política pública y lo que está ocurriendo y lo que uno debería tratar de asumir en el futuro si llegamos a tener una pandemia como esta de nuevo o algún otro tipo de catástrofe de esta magnitud. Lo primero, la primera lección, solo el título. Si bien yo no estoy de acuerdo con los macroeconomistas talibanes que creen que un país pobre debe ahorrar, no es lo que enseñamos al menos en nuestros cursos, sí creo que la institucionalidad macroeconómica chilena, con un Banco Central autónomo, con una regla fiscal, con un regulador financiero prudencial que se ha ido modernizando la última década, ha terminado, en este caso, obviamente, siendo un activo relevante que nos ha permitido asumir desafíos y políticas de mayor magnitud y que son creíbles, que eso es lo importante, y son creíbles en un contexto que es sostenible en el tiempo. Entonces, creo que, bueno, claro, en momentos de crisis es cuando la prudencia excesiva muchas veces termina funcionando. Y yo creo que eso es algo que en un país en el que se ha estado discutiendo mucho en los últimos años con respecto a las cosas que se hicieron en los 90 y 2000, cuestionándolas, como siendo demasiado estrictas y demasiado economicistas, yo creo que esto sale fortalecido. La importancia de la institucionalidad macroeconómica en nuestros países para poder enfrentar desafíos como este. Rápidamente, más breve, segunda lección, quiero decir, los datos son clave. O sea, Chile es un país que en muchas dimensiones ha logrado fortalecer su Estado y sin embargo tiene muy poca información. Hasta hace poquito rato atrás, unos meses nuevamente en el contexto de un debate político álgido, se hablaba cada vez que uno planteaba la necesidad de hacer diagnóstico de que estabas con una mirada demasiado técnica y que las cosas había que verlas de otra manera. Bueno, aquí salen fortalecidos los que creen que datos son fundamentales, porque sin buenos datos no hay un buen diagnóstico y sin buen diagnóstico no es posible hacer políticas en serio. 3, muy corto. Esto mismo, entonces, de alguna manera fortalece también el rol de la mirada más técnica de la ciencia, si ustedes quieren, algo que ha sido un poquito vilipendiado en el último tiempo. 4, la mano invisible no resuelve las crisis. Yo creo que una crisis como esta, a aquellos que han estado alejándose del Estado, les recuerda la importancia del Estado cuando enfrentas problemas de la magnitud y amplitud de lo actual. 5, y yo creo que sale fortalecida la necesidad de tener redes asistenciales más robustas en América Latina que permitan actuar de manera oportuna y no solo rápida, pero también llegando a los que tienes que llegar. Y eso es algo que nuevamente, no sé cómo ha sido en Argentina, en Perú, en Uruguay, pero en Chile ha habido mucho cuestionamiento desde un extremo y el otro con respecto a cada uno de estos aspectos en el último año, los últimos 2 años. Pero si vamos a tener una red asistencial robusta, si necesitamos un Estado que se haga cargo de lo que la mano invisible no puede resolver, una crisis, típicamente menos de esta magnitud, entonces el tema de la munición del Estado se hace simplemente imperativo. Y yo creo que esta es una discusión que quizás, lamentablemente, esta tragedia, con todo lo que significa en términos de pérdida de vidas humanas y de todo el dolor que le va a generar a tantos hoy y también en el futuro, durante un buen rato, puede que lo positivo que salga de esto, que nos veamos obligados a hacer cosas que son en general difíciles de hacer en un gobierno, por ejemplo, modernizar el Estado en periodos cortos de tiempo. Hay muchos grupos de interés que luchan contra esto. Y finalmente, mi última lección, número 7, después de modernización del Estado, es la importancia de la confianza de los ciudadanos en el Estado. Porque al final del día, solucionar problemas de acción colectiva como los que genera una pandemia no es posible si no hay confianza en que el Estado pueda hacer la pega. Esto está conectado con la necesidad de datos, con entender que esto tiene que venir desde lo público, con modernizarlo, pero esa confianza, y esta es mi última frase, según toda la evidencia, depende fundamentalmente de que en los países se considere que lo que ocurre en la economía es justo, y esa justicia de alguna manera está asociada a ser capaces de ser competitivos. Y yo creo que un país como Chile, Argentina es más grande, Perú es más grande, Uruguay puede tener problemas similares, donde el mercado es muy pequeñito, el desafío de la competencia siempre está presente, y sin competencia no hay confianza en lo que uno observa en la economía, se considera que no es justo, y si no hay confianza en eso, entonces no hay tampoco confianza en el Estado, y si no hay confianza en el Estado, difícilmente podemos asumir los desafíos que planteé antes, el de
asumir y tratar de ayudar a resolver el problema de la crisis, fortalecer la red de asistencia, generar información que muchas veces se considera que debería ser privada y finalmente terminar modernizando el Estado para que la próxima vez seamos capaces de enfrentar esto de manera un poquito mejor que esta. Perdonen por haberme pasado un par de minutos y muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a ti, Rafael. Gracias por todo el esfuerzo tecnológico. Y nada, nos toca finalmente el turno de la situación de Uruguay. Con nosotros está Viviana Lancilota de la Universidad de la República. Viviana, es todo tuyo. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por la invitación a vos y a la Universidad Diego Portales. Bueno, comienzo, como todos, dando como un contexto previo de la situación de Uruguay. Esta vez me voy a apoyar en las diapositivas que amablemente Nicolás va a pasar. No sé si, Nicolás, ya se pueden mostrar las diapositivas. Sí. La primera de ellas, donde hablaba un poquito del contexto previo. En Uruguay, la actividad económica, si bien se ha desacelerado en los últimos años, bueno, ha tenido la suerte de haber presentado un crecimiento a lo largo de 16 años, ¿verdad? El año pasado, sin embargo, la actividad económica se estancó, apenas sintió un crecimiento de 0,2%, pero a lo largo de 16 años Uruguay se benefició de un crecimiento sostenido de la actividad económica. Eso para comenzar. Los números macro no son todos maravillosos a la situación, al momento actual, ¿verdad? El resultado fiscal es una de las debilidades quizás que presenta la macro en Uruguay. El resultado fiscal relevante para el análisis de sostenibilidad de la deuda es de casi 3%, 2,9% aproximadamente. La deuda bruta en Uruguay está en alrededor del 65%. Es verdad que la deuda neta es mucho más baja. Las reservas en Uruguay son aproximadamente un cuarto del Producto Bruto. O sea, eso se mantiene en reservas, como comentaban al principio. Esa es una de las fortalezas que presenta Uruguay. Pero otra de las fortalezas que presenta al momento de la venida de la pandemia es la situación social, ¿verdad? El desempleo rondaba en 2019 aproximadamente en 9%, ¿verdad? Un poco más elevado en los primeros meses de este año, donde ya el contexto externo estaba empeorando y donde ya la actividad económica se vio resentida por varios motivos, en particular el contexto regional, ¿verdad? Argentina, Brasil, pero también ya el contexto internacional, el resentimiento de la demanda externa por parte de China. En ese contexto del mercado laboral, la formalidad en Uruguay ronda el 75%, ¿sí? O sea, el 25%, 24-25% aproximadamente son el contingente de informales, de ocupados informales en Uruguay. Para ir rápidamente a otros indicadores sociales, la indigencia es 0,1% en los hogares, 0,2% en las personas. La pobreza en hogares es de 5,9% y de 8,8% en personas, o sea, se ha reducido. El grafiquito que aparece en las diapositivas muestra la caída que tuvo la pobreza en estos últimos años, que, como les decía, tuvo lugar un crecimiento sostenido de la actividad económica y la pobreza fue a la par cayendo y llegando a 8,8% en términos en personas, ¿verdad? En ese contexto, bueno, la desigualdad en ingresos es de 0,38. Uruguay tiene para andar todavía, pero bueno, es uno de los países más igualitarios de Latinoamérica.
Y después otro de los indicadores importantes es que el acceso a Internet es, y esto fue algo muy importante en lo que nos apoyamos, digamos, en esta pandemia, el acceso a Internet por parte de los hogares es mayor a 80%. De un poquito menos, digamos, en los hogares de menores ingresos, es casi universal en los hogares de mayores ingresos, pero bueno, en el conjunto de la sociedad estamos en 80%. Un aspecto que es importante y relevante a la hora de analizar las medidas que implementó el gobierno es que a principios de marzo cambió la administración del gobierno y pasó, luego de 15 años de un gobierno de izquierda, pasó a manos de una coalición de partidos de centro y de centro derecha. Eso supuso, digamos, un cambio en la orientación del gobierno que fue relevante, digamos, porque el gobierno recién instalado, digamos, se enfrentó a esta situación crítica sanitaria. Pasando a la segunda diapositiva, simplemente un relato lo más corto posible de cómo fue el desarrollo de la epidemia en Uruguay. El inicio se detectó a mediados de marzo recién, eso fue el inicio oficial de la pandemia. Podemos decir que inmediatamente se tomaron medidas sanitarias, en particular se suspendieron las clases en todos los niveles, ¿verdad? Se implementaron restricciones a la movilidad internacional y se instó al aislamiento voluntario. En Uruguay no hubo una cuarentena obligatoria, sino que en todo momento se instó al aislamiento voluntario. La situación actual es que gradualmente empezaron a abrirse, digamos, las compuertas y, por ejemplo, hace un par de semanas la actividad del sector de la construcción se retomó. Se retomaron también las clases en algunas escuelas, en las escuelas rurales, ¿sí? Y con asistencia voluntaria, y hubo un cierto relajamiento de las medidas de aislamiento, que si bien eran voluntarias, eso de instar al aislamiento era bastante permanente. En cambio, de pronto se vio como, bueno, se puede empezar a salir, etc. Se implementaron nuevas medidas sanitarias y, bueno, se empezó a pensar en planificar, digamos, una salida gradual. La siguiente diapositiva un poco nos habla de cuáles fueron los actores, digamos, relevantes en el enfrentamiento, digamos, a la pandemia, en el lapso que pasó desde el 13 de marzo hasta acá. Y bueno, obviamente el Estado en Uruguay siempre ha tenido un rol muy relevante históricamente, sobre todo en dos ámbitos fundamentales, como lo es la educación y también la salud, ¿verdad? En esos dos ámbitos es muy relevante. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en la educación primaria, el 85% del alumnado asiste a la educación pública, y dependiendo de los niveles, la educación secundaria está entre 75 y 80% que asiste a la educación pública. O sea, el Estado tiene una participación muy relevante en distintos ámbitos y en particular ahora ha cobrado una relevancia superior. Allí en la diapositiva cito un trabajo de unos compañeros del Instituto de Economía que hablan un poco y discuten desde una óptica, desde la economía, pero también desde la filosofía, el Estado, cuánto y por qué, muy interesante. Pero no solo el Estado tuvo un rol relevante, sino que también, bueno, la población en general, pero actores desde los distintos, desde la sociedad organizada, digamos. Desde las gremiales médicas, las gremiales sindicales, las organizaciones sociales, las organizaciones barriales, sobre todo en el sostenimiento y la contención de los efectos de la pandemia sobre la sociedad. En general, las medidas de aislamiento se cumplieron. Allí presento en la diapositiva un gráfico que probablemente ustedes conozcan, que es cuánto se redujo, digamos, el tránsito en
en las estaciones de las estadísticas de Google, y un 63% se redujo, digamos, el tránsito. Hay otras estadísticas interesantes, pero más o menos esa es la estimación, ¿verdad? O sea que ese aislamiento voluntario en buena medida se cumplió, ¿verdad? ¿Cuáles son las acciones que tomó el gobierno actual, digamos, ante la pandemia? Bien, pasando a la siguiente diapositiva, vemos que tuvieron como dos cometidos, además de las medidas sanitarias, que bueno, se reforzó todo el sistema de salud, etcétera. El sistema de salud, dicho sea de paso, la población tiene acceso al sistema de salud casi universalmente, ¿verdad? Está toda la población dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea que todos tienen asistencia en la salud. Luego, yendo a las medidas, las acciones de política ante la crisis sanitaria, podemos dividirlas en dos grandes grupos de medidas. Una de aquellas medidas que se abocaron a mitigar los impactos sobre la actividad económica, que bueno, como debe haber pasado en el resto de los países, fueron medidas que se fueron sucediendo las medidas, ¿verdad? A veces parecían un poco erráticas, un poco por falta de información, un poco por la gran incertidumbre, ¿verdad? Pero de las medidas que intentaron mitigar los impactos sobre la actividad económica, tenemos algunas que tendieron directamente a evitar el quiebre de las empresas y otras a mantener o proveer de liquidez, básicamente. Dentro de las de evitar el quiebre de las empresas, tuvo una relevancia bien importante la ampliación y la flexibilización del régimen de seguro de paro. Y esto fue importante en particular porque, además, el grado de formalización de la población ocupada en Uruguay es alto. Entonces, esto que va directamente, o sea, que es un instrumento que solamente hacen uso los trabajadores formales, en realidad fue un instrumento y está siendo un instrumento muy útil. Más adelante les voy a mostrar un gráfico de cómo fue usado estos instrumentos. Esa flexibilización fue parecida a lo que a lo que ustedes comentaban en Chile, digamos, flexibilización parcial, es decir, seguros de paro parciales, es decir, para quienes enviaban al seguro de paro por algunos días nada más, o si trabajaban la mitad de las horas, o bueno, distintos tipos de flexibilización para los trabajadores. Luego, bueno, se autorizaron adelanto de licencias, se aplazaron para las pequeñas y medianas empresas, que son una gran cantidad de las empresas en Uruguay, ¿verdad? Las empresas en Uruguay son más bien pequeñas, 90%. Del 80 al 90% son muy pequeñas empresas, digamos, en Uruguay. Se aplazaron a los vencimientos. Por otro lado, se autorizó a las instituciones financieras a extender también los vencimientos de créditos vigentes por 180 días. Se implementaron subsidios y créditos a los monotributistas, a las pequeñas, muy pequeñas empresas. Se ofrecieron líneas de crédito y fondos de garantías a MIPES, gestionadas por la Agencia de Desarrollo y por el Banco República, es el principal banco estatal. Se redujeron transitoriamente los encajes y una cuestión particular que se implementó una línea especial de emergencia en el marco de un sistema nacional de garantías, parecido a lo que ocurrió, digamos, en otros países. Siguiendo por el otro tipo de medidas, que son las medidas que intentaban atender, digamos, a la población más vulnerable, quizás aquí las medidas fueron un poquito más erráticas, fueron realmente más erráticas. En particular, yo señalaría algunas que fueron más relevantes, que son la implementación del seguro de desempleo para los trabajadores formales y los empleadores que tienen más de 65 años, para que guarden cuarentena, digamos, para que guarden el aislamiento.
Se postergaron algunos vencimientos relevantes para los hogares, y esto fue a costa de algunas intendencias, gobiernos locales y organismos como los bancos hipotecarios, la Agencia Nacional de Vivienda o el Banco República nuevamente. Y luego se asistió, digamos, con la duplicación de una tarjeta Uruguay Social, que es en realidad una asistencia que equivale aproximadamente a $70 y asiste a 80.000 hogares, digamos, y se duplicó también la asistencia a asignaciones familiares y también se distribuyeron canastas de alimentos. Como decía, esta atención a los más vulnerables fue un poco más errática, digamos, que las medidas implementadas en asistencia, digamos, a las empresas. El total del gasto previsto, y esto es declaraciones de las autoridades económicas, es de 400 millones, que para que tengan una idea es menos del 1% del PIB de Uruguay. Mucho menos del 1% del PIB. Ese es el gasto previsto, pero por otro lado están las líneas de crédito, que ahí sí, con estas, que son más de 2,6 millones, llegamos, perdón, de 2.000 millones, eso ahí llegamos al 4% del PIB, ¿verdad? Pero el gasto corriente previsto es de 400 millones. Aquí tengan en cuenta que en realidad no es necesario dar asistencia de salud extraordinaria, porque la población está asistida, digamos, tiene cobertura de salud. ¿Se entiende? En el correr de la pandemia tenemos que se mantuvieron en clase, ¿verdad? Tanto primaria, secundaria, como la asistencia a clases a través de la educación, las clases virtuales. La educación pública los niños se les ofrece tienen un acceso a una computadora por estudiante, y entonces cada uno de ellos puede acceder a la plataforma educativa a través de esa computadora y a través de la plataforma educativa que es pública, y también algunas escuelas privadas, bueno, las escuelas privadas en general de altos ingresos también la tienen, pero en particular también otras, la educación privada de no tan altos ingresos, que también lo hay, también acceden a estas ceibalitas que le decimos nosotros. O sea que más o menos se han ido manteniendo las clases para la educación primaria y secundaria y también la universidad en forma virtual. Bueno, ¿cómo se financiaron estas medidas? Bueno, se creó un fondo coronavirus, que llamaron las autoridades el fondo coronavirus, que se va a alimentar de distintas cuestiones, pero en particular se va a alimentar de los préstamos contingentes que Uruguay tiene preaprobados con organismos multilaterales. Parte de estos fondos, digamos, ya no habían sido utilizados, pero a su vez el gobierno está gestionando otros préstamos, fondos blandos, digamos, y esta es la espalda financiera que tiene Uruguay, más allá de que también tiene unas reservas bastante interesantes, como ya les había mencionado. Las cuentas fiscales no es el fuerte, digamos, de Uruguay, el resultado fiscal no estaba siendo muy bueno, pero bueno, este es el recurso, digamos, fundamental que tiene Uruguay para hacer frente a las medidas de reactivación económica. Pero por otra parte, este fondo coronavirus se va a alimentar de otros fondos, que son, por ejemplo, las ganancias de algunas empresas públicas, que no son menores, digamos, de algunas donaciones del sector privado, del sector agropecuario, unos 25 millones de dólares, otros 16 millones de dólares de un impuesto, que aunque a ustedes les parezca mentira, en plena pandemia, en lugar de aumentar la liquidez, se redujo la liquidez de un impuesto a los salarios públicos y también a las pensiones. No a todos los salarios públicos y a todas las pensiones, sino a las de más altos ingresos. Y en principio el gobierno ha descartado la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional, a pesar de que en realidad
Uruguay mantiene más o menos bien su calificación de deuda y la ha mantenido. ¿Cuáles son los impactos esperados? Y en la próxima diapositiva, los impactos esperados sobre la actividad. Hay diversas estimaciones sobre cómo se resentirá la actividad económica, que van desde una caída de un 2,5%, demasiado cauta a mi entender, a una de más o menos un 4%. En ese gráfico que tienen representado, lo que ven es algo parecido a una B. No es tan una B, pero es entre una B y una U, la salida. Se supone, en ese gráfico está representado el PIB desestacionalizado, ¿verdad? Y lo que ven de esa caída es justamente las proyecciones de caída en el primero, segundo, tercer trimestre, digamos, del presente año, para luego experimentar, se espera una reactivación. Yo no sé si se nota que hay dos líneas, una punteada y una verde entera. En esa línea punteada se señala cuál sería la reactivación o hasta dónde llegaríamos de no ser por unas inversiones que, dado que somos un país tan pequeñito, las inversiones externas en 2 o 3 cosas nos desbalancean y nos aportan mucho. Y en este caso, las inversiones previstas de la papelera, que es de UPM2, digamos, y la inversión pública, inversiones en proyectos públicos privados, inversiones viales y educativas, hacen que el rescate y la reactivación para el próximo año sea un poco más alentadora. Si no, como ustedes ven, quedaríamos en un escalón por debajo de lo que sería la situación del año pasado. Estas son proyecciones, incluso creemos nosotros que cautas, de lo que sería la afectación en nuestro país de la pandemia, pero bueno, menos grave, dado que tenemos estas inversiones previstas que siguen en pie, ¿verdad? Si seguimos a la siguiente diapositiva, comentarles un poco que, bueno, obviamente los sectores más afectados son el sector turístico, de recreación, ¿verdad? El sector gastronómico y también el sector cultural, digamos. Distintas encuestas que se han implementado en este tiempo muestran que la afectación y lo que las empresas no tan aprecian, y la situación de las empresas es realmente bastante preocupante. Por ejemplo, en el más de 3/4 partes de las empresas han implementado una reducción drástica y casi como en todo, pero esto muy resentido, pero también en términos de recreación. Los datos de movilidad de Google muestran que una disminución del 70% del movimiento en lugares como restaurantes, cafés, centros comerciales, parques temáticos, museos, librerías. Si pasamos a la otra diapositiva, la percepción un poco del sector gastronómico, el 60% al 13 de abril, ¿verdad?, de las empresas del colectivo estaban cerradas, y el sector cultural estaba al 100% cerrado, y la expectativa de caída en distintos escenarios, un optimista, medio pesimista, dependiendo de cuándo se reactive, digamos, la actividad del sector. Las caídas pueden llegar desde un 20-25% a un 60%, ¿verdad? Así que estos sectores son los más comprometidos. Esto hace, en la siguiente transparencia, que las previsiones de aumento del desempleo sean realmente muy poco alentadoras. Algunas estimaciones esperan que se puede llegar hasta el 15-16% de la población económicamente activa desocupada. Obviamente todas estas predicciones tienen un nivel de incertidumbre enormemente grande, ¿verdad?
Incluso hay estimaciones que se hicieron sobre los niveles de pobreza y aún en un escenario muy optimista de caída del PIB, la pobreza que en 2019, como les decía, estaba en menos de 9%, puede ser que se trepe al 11% de las personas, ¿verdad? Y en una simulación, pero muy, muy optimista de caída del PIB. La participación, digamos, las medidas que implementó el gobierno justamente para atender a los más vulnerables hace que esa pobreza no ascienda un poco más. Digamos que esas medidas se explican, en esas medidas podía la pobreza llegar a 11,6%. Lo siguiente simplemente es para que ustedes noten cómo ha crecido, en realidad es la distribución, digamos, de las solicitudes de seguro de paro por rama y por causal. Lo que están señalado en celeste son justamente las causales que son de estas flexibles, digamos. No son estrictamente seguros de paro vinculados al cierre de la actividad de las empresas, sino a suspensiones, básicamente. Con lo cual, bueno, en realidad por ahora se suspende la actividad, pero no necesariamente la empresa espera cerrar, ¿sí? Y ya llegando a las últimas, un poco comentarles y quizás suscribir los comentarios que hicieron mis compañeros de seminario antes sobre lo fundamental que será el rol del Estado como contenedor de los efectos sociales y como impulso de la actividad económica en la nueva normalidad, ¿verdad? Para que efectivamente se pueda contener, digamos, la situación de los más vulnerables, es necesario la profundización de las políticas de contención hasta ahora implementadas. Eso sin duda, digamos. Hay simulaciones y estimaciones hechas por compañeros del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas que indican que esto no sería una erogación enorme, simplemente hay que enfocarlas y usar herramientas eficientes para implementar, cosa que hasta ahora y en esos aspectos el gobierno no ha dado en el clavo adecuadamente. Obviamente evitar medidas procíclicas como las que implementó el gobierno de poniendo tributos a los salarios, ¿verdad? Incluso hasta recientemente los consumidores uruguayos que pagábamos con tarjetas de débito, ¿sí?, que es un uso bastante extendido aquí en Uruguay, teníamos el incentivo de la devolución del impuesto al valor agregado. Bueno, el gobierno anuló ese incentivo, al menos lo pasó a la mitad. Digamos, estas medidas procíclicas, digamos, no van como en el sentido correcto, bueno, aumentos de tarifas, etcétera. Entonces, en los aspectos sociales se hace necesario una profundización de las políticas de extensión, en focalidad y en intensidad. Y bueno, como dinamizador de la economía, por supuesto, Uruguay tiene una historia de incentivos al entramado productivo, pero bueno, sobre todo hay que repensarlos, ¿verdad? Repensarlos para que sean eficientes. Obviamente deberán ser transitorios, ¿verdad? Deberán estar adecuadamente focalizados a los sectores que más lo necesitan y, sin duda, optar por los instrumentos y las herramientas quizás que sean más eficientes, ¿verdad? Probablemente deducciones, créditos tributarios, diferimientos impositivos, en lugar de otros que son más comunes en Uruguay, como las exenciones o las tasas diferenciales. Lo que se busca, hay un analista
francés que habla del aplanamiento sincronizado de las curvas, ¿verdad? Haciendo alusión a que no solamente se necesita aplanar la curva de contagio, sino también el aplanamiento, digamos, de las curvas de la recesión, ¿verdad? De la actividad económica. Pasar, digamos, con las medidas de una curva como la rosada, ¿verdad? A una como la azul. Y nada más. Por aquí dejo, porque ya estamos casi. Y muchas gracias. Yo creo que nos hemos extendido un poco, hemos hecho casi 1:50 de seminario. Hay una serie de preguntas que han formulado los oyentes y yo creo que en honor al tiempo que tenemos, los invitaría quizás a tomar una sola de las preguntas y responderla a tan solo una de estas preguntas. Si yo estaba mirando y probablemente una pregunta que me parece interesante de hacer notar es, hay dos preocupaciones que manifiestan y que tiene que ver con el rol del gobierno en términos de el desarrollo de la obra pública y este mecanismo de concesiones, ¿no? En el caso de Chile, si las concesiones esperan que la infraestructura tenga un rol clave en la recuperación, o en el caso de Argentina, en el cual señalan que el gobierno está apostando por el desarrollo de obras públicas, ¿no? Como un mecanismo de recuperación. Pero no sé, un comentario, por favor, muy breve sobre esta pregunta, y una segunda pregunta que tiene que ver con que cómo piensan que la globalización cambiará luego de esta cuarentena. Yo les pediría si pueden hacer un comentario cada uno. Comenzamos con Ariel, pero por favor, Ariel, 2 minutos. Okay. El tiempo es muy breve. Ok. Bueno, con respecto a ¿se escucha? Con Sí. respecto a la pregunta sobre obras públicas, Argentina tiene una anomia particular con respecto a la ley y al cumplimiento de la ley. Y no lo digo por este gobierno, sino anteriores. Este es un comentario crítico. En algún momento, acá tengo varios anuncios. Uno de esos anuncios es un aumento previsto en la inversión pública. No obstante, al haber cuarentena tan estricta como existe en Argentina, no hay una sola construcción que se esté ejecutando. Si uno va al informe de la Oficina de Presupuesto del Senado de la Nación, uno va a encontrar que se ha desfinanciado completamente el crédito vigente con destino a la inversión pública. Esa es mi respuesta. En principio no hay nada planeado con respecto a la obra pública, la inversión pública y en general la inversión en infraestructura. La globalización, tengo un punto. Mando propaganda. En un artículo que escribí en el diario La Nación en Argentina, se me ocurrió 2 cosas. El tema de la globalización es fundamental. Yo creo que no vamos a salir de la pandemia ni de las futuras que puedan existir si no hay una coordinación entre los principales países involucrados, que no la hay. O sea, si bien el origen del coronavirus puede haber sido la paradoja del desarrollo chino, de tener estos wet markets no controlados por el Estado, o el contagio de un laboratorio, lo que sea, a partir de la migración rural-urbana, la falta de globalización, al contrario, generada por los líderes populistas a cargo de los principales estados de los países desarrollados tradicionales, es lo que genera el contagio. O
O sea, ustedes fíjense que la OMS está bajo cuestionamiento, no solo de Trump, sino de otros líderes. Podemos coincidir o no, pero la OMS no hizo el diagnóstico a tiempo y apropiado de esta pandemia por haber sido desfinanciado por los líderes populistas de los principales países. Entonces ahí creo que hay un punto principal de ahora en más, cómo los países, incluso Europa dentro de sí, no ha coordinado cómo abrir y cerrar fronteras y atender a la pandemia, a la cuarentena. Y ahí me voy al Mercosur, ampliado más Chile. Los países que compartimos fronteras no estamos coordinando cómo mitigar la pandemia en el presente y en el futuro. Muchas gracias, Ariel. Rafael. Bueno, mira, dos cosas. Solo un par de líneas. A ver, con respecto a lo primero, a gasto en capital, a infraestructura pública, al Estado cumpliendo un rol proactivo, contracíclico, ayudando. Recordar que, bueno, a ver, en lo inmediato, por lo menos el ajuste que se está haciendo en Chile, al final lo que está privilegiando en el caso chileno el Estado es poder pasarle plata a la gente y a las empresas. Pero eso es una cosa absolutamente inmediata, tiene que ver con que la gente tiene que seguir comiendo y las empresas no pueden quebrar por falta de capital de trabajo. De hecho, el Estado está anunciando en Chile un ajuste importante, y los ítems que más están cayendo tienen que ver con obras públicas, entre otros, digamos. Porque bueno, y eso es razonable que sea así. La pregunta es qué va a pasar hacia adelante cuando venga la fase 3 y tengamos que el próximo año empezar a tratar de recuperar lo que perdimos. Y ahí, bueno, ahí viene el escepticismo típico. O sea, en Chile cada vez que hemos tenido una discusión sobre exceso de gasto durante los últimos 10 años, es típicamente el gasto capital el que más se ajusta a la baja, cuando hay que dar señales al mundo político y al mundo privado, si tú quieres, empresarial, porque el gasto corriente es fundamentalmente salario y eso no se puede ajustar. Así que yo soy bastante escéptico con respecto a la capacidad que tenemos en general en América Latina, incluso en un país como Chile, que tiene un historial fiscal, entre comillas, exitoso, de ser capaces de destinar muchos recursos por ahí. Bueno, ojalá que me equivoque, porque la recomendación típica de los organismos internacionales, que a mí me hace sentido, es que, bueno, este es el momento de tratar de adelantar, necesitamos en salud, hospitales, qué sé yo, puentes, carreteras, etcétera. Bueno, es el momento de hacerlo en la medida que lo hagas bien. Pero nuestra institucionalidad fiscal dificulta que estas cosas se hagan. El comentario de globalización, solo para provocar un poquito y hacer un contrapunto, ¿no? A lo que decía Ariel, solo... Al final es un tema de incentivo. Ahora, yo soy economista, así que soy malo para hacer proyecciones, ¿eh? Así que lo más probable es que me equivoque. Dicho eso, yo no creo que haya haber un cambio muy relevante en el mediano y largo plazo. En el sentido siguiente, al final los incentivos, recordemos el 2008, el 2010, 2011, 2012, la discusión fue una discusión muy parecida. Cómo va el 2008 a afectar la globalización, había preocupación del Fondo Monetario Internacional, que esto significara un retroceso, nos comparábamos con el año 29-32, cuando efectivamente la economía mundial se cerró, etc. Y hoy día tenemos, al menos hasta antes de la pandemia, teníamos niveles de apertura, de globalización y de rol del mercado financiero responsable del 2008, 2007, 2009, igual o más intenso que el que teníamos en ese momento. Así que si me obligan a hacer una apuesta, y si me equivoco los invito todos a un pisco sour cuando vengan a Santiago, si me obligan a hacer una apuesta, yo creo que en 5 o 6 años más vamos a mirar hacia atrás y el nivel de globalización va a ser parecido al que había antes de la pandemia. Muchas gracias, Rafael. Tilsa, ¿cuál es tu opinión acerca de estas dos preguntas que formulamos? Bueno, respecto a Perú, no hablé sobre eso, pero antes del COVID se tenía planeado de que la inversión pública iba a crecer más o menos en 5%, en el 2019 se había ya reducido, pero se esperaba que ahora crezca el 5% en proyectos de infraestructura en telecom y de transporte, sobre todo en el norte del país. Asumo que esa va a seguir siendo la línea una vez que las cosas se vayan retomando paulatinamente. La inversión pública más o menos representa el 4% del PBI de Perú, así es que esperamos por lo menos crezcan las inversiones en telecomunicaciones, que creo que sería
demasiado estratégico, ¿no? Si algo podemos aprender nosotros de la pandemia actual es de que países con importante infraestructura de telecomunicaciones han podido sobrellevar mejor este tipo de eventos, ¿no? O sea, llámese Corea o Taiwán. En términos de globalización, yo apoyo a Rafael en las predicciones. Creo que la globalización se va a mantener. Ahora vamos a tener una disrupción, por supuesto. Pensaría yo que lo que más va a cambiar es que vamos a ver una reducción de transacciones comerciales y quizás esto se deba a unas mayores restricciones o mayores estándares sanitarios, ¿no? Yo quisiera creer que no se detenga. Yo creo que más bien el comercio y la globalización nos han llevado a cosas buenas, ¿no? Entonces, quisiera creer que todo se va a recuperar y que simplemente va a ser un golpe por ahora. Ese es todo mi comentario, Nicolás. Gracias. Muchas gracias, Tilsa. Finalmente, Viviana, te repito las preguntas. ¿Cuál es tu opinión desde Uruguay sobre estas dos preguntas? Sobre la situación. Bueno, por un lado, Perdona. de inversión en infraestructura pública, ahí va. Bueno, Uruguay tiene de alguna forma la suerte que ya tienen comprometidas algunas inversiones de infraestructura pública y productiva para este año y para el próximo. Nuevas obras no es muy esperable porque, como les decía, el déficit fiscal no es... Este gobierno tenían pensamos reducir mucho el gasto. O sea que lo que se nos viene después de la pandemia es un ajuste fiscal por parte del gobierno, seguramente. Y entonces, pero bueno, pero por otro lado tenemos estas obras que ya estaban comprometidas y ya estaban, digamos, previstas, digamos. Entonces, durante estos 2 primeros años a la salida vamos a tener, digamos, este salvataje. Y bueno, y por otro lado, un poco lo que decía Tilsa, quiero creer que de comercio se mantenga, la normalidad no me animo demasiado. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por su amable participación, a Ariel de Argentina, a Rafael de Chile, Tilsa de Perú, Viviana de Uruguay. Creo que nos hemos extendido un poco, pero ha valido la pena. Creo que hemos aportado información. Ojalá que este análisis sea el comienzo de análisis más profundo, y desde el Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales vamos a seguir trabajando con más webinars para seguir analizando esta situación del COVID-19 desde diferentes puntos de vista. Nada más, muchas gracias a todos los asistentes, gracias a los periodistas. Gracias. Y estamos nuevamente en contacto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, que estén muy bien. Suerte con todo.